Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy vamos a hablar de leucemias. Hoy en realidad vamos a tener un video introductorio a lo que va a ser una serie de videos acerca de leucemias, linfomas en general, neoplasia hematológica. Y el punto o el objetivo puntual de este video va a ser introducir un poco qué es todo esto de las neoplasias hematológicas, porque cuando uno apenas comienza a leer sobre estas enfermedades, uno se confunde mucho y uno realmente no le queda muy claro cuál debe presentar una leucemia, un linfoma, una neoplasia mieloproliferativa, un síndrome mieloproliferativo versus una leucemia crónica. Entonces, la idea con el video de hoy es hacer como un brochazo muy general acerca de la fisiopatología, clasificación, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades para que en caso que ustedes sean estudiantes de medicina o ya médicos graduados y vayan a entrar a un servicio de hematoncología, puedan entender muchas de las cosas que ustedes van a ver ahí y entiendan por qué esta gente tiene tantos medicamentos, cómo se clasifica, por qué se le piden tantos exámenes, esto y muchas otras cosas más. Vamos a intentar hacer los videos muy didácticos, muy fáciles de seguir. Al principio de cada video les vamos a recomendar un artículo o una serie de artículos que ustedes van a poder acceder en la descripción de cada video en particular. Y aparte de eso también vamos a intentar dejar unas estampillas de tiempo para que ustedes puedan saltar la parte que más les interese. Por ejemplo, si quieren saber más de tratamiento, más de fisiopatología y saltarse el resto de cosas, por el momento pueden hacerlo con los estampillas de tiempo que dejaremos abajo. Y bueno, ahora sin más, comencemos el video. Ok, entonces para comenzar el video lo primero que quiero hacer es recomendarles un artículo en caso que ustedes quieran saber un poquito más de tema o leer por su cuenta. Y realmente de manera introductoria creo que este es el mejor artículo que ustedes pueden buscar. Este es de la Academia Americana de Médicos Familiares, de Family Physicians. Ellos dieron como un resumen, como una revisión general para atención primaria de las leucemias, me parece que es excelente. Tiene como el 80-70% de las cosas que uno debe saber sobre estas enfermedades muy bien resumidas en este artículo que no es de hace tantos años. Entonces, ya para comenzar a hablar del tema en sí, pues las leucemias fueron descritas por primera vez en 1847 por el que ustedes probablemente ya han escuchado antes, Rudolf Virchow. Él es el mismo de la triada de Virchow, del tromboembolismo venoso. Y él lo que observaba era que había una serie de pacientes donde tenían unos síntomas similares, que ya entraremos a describir en unos segundos. Pero cuando él cogía la sangre de estos pacientes y la centrifugaba, observaba que la sangre de estos pacientes era distinta de la sangre normal. En la sangre normal, cuando uno centrifuga, los componentes más pesados, que son los glóbulos rojos, pasan al fondo, ahí queda toda la parte roja, el plasma queda arriba y entre los dos queda una capa muy delgada de glóbulos blancos que pues se ve blanca. En los pacientes esta capa es mucho más grande y de ahí que él le puso a esta enfermedad leucemia, porque hemia, acordémonos que es el sufijo que utilizamos en medicina para sangre y leu es blanco. Entonces, ¿qué significa leucemia? Literalmente sangre blanca, de ahí salió el nombre. Nosotros con el tiempo nos hemos dado cuenta que esta manifestación de la sangre blanca realmente es un problema que sale de la médula ósea. Y cuando ustedes vayan a buscar la definición de qué es una leucemia, van a encontrar frecuentemente esto. Entonces es una proliferación clonal patológica de células hematopoyéticas en la médula ósea. Entonces descompongamos un poco esta definición. Lo primero que nos dicen es que es una proliferación clonal patológica. Esto casi que es la descripción de lo que nosotros conocemos como cáncer. Una proliferación disregulada de células que no tienen ninguna funcionalidad. Entonces eso es el cáncer. ¿Y el cáncer de qué? De las células hematopoyéticas. Ahora, la gran mayoría de la gente lo deja ahí. Dice, listo, es el cáncer de las células hematopoyéticas. Pero el problema es que si no tenemos en cuenta este último elemento, que es médula ósea, no vamos a poder diferenciar ese cáncer de las células hematopoyéticas de otros tipos de cáncer de células hematopoyéticas. Entonces nos vamos a complicar cada vez que intentemos definir y diferenciar cosas como linfomas, cosas como los síndromes mieloproliferativos. Y en general nos va a costar hablar de qué es una leucemia aguda, qué es una leucemia crónica. Entonces, para poder entender y realmente comprender la diferencia y como qué son y exactamente dónde entran cada una de estas cosas, nos tenemos que devolver un segundito a esta gráfica que estoy seguro que ustedes habrán visto en algún punto de la carrera, que es la hematopoiesis normal. Entonces, ¿por qué les voy a explicar esta hematopoiesis normal? Porque si uno entiende la hematopoiesis y uno entiende el término de los linajes, uno entiende el término de maduración y uno entiende en qué órganos sucede esto,
uno va a poder entender cómo clasificamos las neoplasias hematológicas, que las neoplasias hematológicas siempre van a estar clasificándose acorde a estas tres cosas. Entonces, la hematopoiesis, acordémonos que comienza a través de una célula madre que se pueda diferenciar en uno de dos linajes. Y esos dos linajes van a ser el linaje linfoide y el linaje mieloide. ¿Listo? Esos van a ser nuestros dos grandes linajes. En realidad, vamos a poner, para que no nos confundamos, el linaje mieloide en azul. ¿Listo? Entonces, es la primera cosa que nosotros tenemos en cuenta a la hora de clasificar las neoplasias hematológicas, el linaje. Entonces, comencemos con la parte del linaje mieloide. Entonces, nosotros sabemos que el linaje mieloide da lugar como a tres grupos grandes de células. Están las células de la línea roja, que son los eritocitos, las células de la línea megacariocítica, que eventualmente son las plaquetas o trombocitos, y están todos los que son los granulocitos y macrófagos. Entonces, los macrófagos que vienen de los monocitos, macrófagos cuando están en los tejidos, y los granulocitos en sí, que son basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y los basófilos en los tejidos se vuelven mastocitos. Entonces, voy a borrar esto aquí un segundo. Y la clave aquí a entender es que una vez ya estamos en la parte mieloide, de aquí, si yo cojo de este punto en adelante, voy a tener cada vez una célula mucho más diferenciada. Diferenciada o madura. Y esto va a ayudar a clasificar las neoplasias mieloproliferativas, porque mientras menos diferenciadas sean, yo voy a referir a que son neoplasias agudas, y mientras más diferenciadas son, vamos a ponerle aquí el nombre en azul para que sean agudas, y mientras más diferenciadas son, yo las voy a llamar crónicas. Entonces, de ahí viene la nomenclatura clásica de las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Las leucemias agudas son cánceres o son esta neoplasia hematológica que afecta a las células hematopoyéticas cuando están en su fase blástica, cuando están en la fase de precursores, mientras que las crónicas son las que afectan a las formas ya un poco más diferenciadas. ¿Listo? Sin embargo, la nomenclatura no es tan sencillo como esto. La nomenclatura añade un factor adicional, y es que ellos dicen, ok, listo, entonces es válido. Cuando yo tengo un problema que principal, o sea, cuando mi neoplasia, cuando mi leucemia es de formas blásticas, perfecto, voy a llamar leucemia aguda. Pero la nomenclatura o el grupo grande bajo el que yo voy a clasificar todas las neoplasias de las formas diferenciadas va a ser con un nombre distinto, que es el de los síndromes mieloproliferativos. Síndromes mieloproliferativos. Y a su vez voy a subclasificar estos síndromes de acuerdo a quién están afectando. Entonces, si afecto, por ejemplo, a los eritrocitos, voy a decir que esto es una policitemia vera. Es decir, el cáncer de los eritrocitos se llama policitemia vera. Es un síndrome mieloproliferativo porque es de formas diferenciadas. El cáncer de los trombocitos es la trombocitemia esencial. ¿Listo? Y en la parte de los granulocitos tenemos en realidad varias nomenclaturas. La más frecuente es la que ustedes van a encontrar, la famosa leucemia mieloide crónica. ¿Crónica por qué? Porque lo mismo son formas diferenciadas. Pero leucemia mieloide crónica es un nombre que nosotros en realidad aplicamos, y eso ya por nomenclatura lo hemos aplicado o lo hemos determinado a una enfermedad muy particular que se da por la translocación de un cromosoma 9, una parte del cromosoma 9 con el cromosoma 22, que esto genera una cosa que se llama el cromosoma Filadelfia. ¿Listo? Nosotros definimos la leucemia mieloide crónica cuando hay la presencia de esto. Cuando no hay la presencia de esto, podemos tener fenómenos como, por ejemplo, una leucemia granulocítica precisamente porque estos son granulocíticos, son granulocitos. Entonces, granulocítica crónica. ¿Listo? Porque mucha gente se confunde y dice como, ¿cuál es la diferencia? Si la leucemia mieloide crónica al final de cuentas es de los granulocitos, bueno, esa es la diferencia. Que al final de cuentas esto es lo que es el factor que define una leucemia mieloide crónica. Entonces, para resumir, en la parte, nosotros primero miramos linaje y después miramos maduración.
formas agudas, las llamamos las formas blásticas, la enfermedad de las formas blásticas la vamos a llamar leucemia aguda, y la enfermedad de las formas diferenciadas las vamos a llamar síndromes miliproliferativos, que los vamos a subclasificar de acuerdo a qué linaje en particular están afectando. Vamos a pasar ahora a la parte linfoide. Y aquí la parte linfoide es un poco distinta porque aunque algunas de las células mieloides, como los macrófagos, pueden entrar a los tejidos, los linfocitos tienen como una historia natural, un recorrido natural mucho más distinto. Ellos, acordémonos que todos parten de esta célula progenitora linfoide, que va a pasar por una sucesión de divisiones y eventualmente va a generar tres grupos grandes: los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. Los linfocitos T van a pasar directamente a entrenarse en un órgano linfoide primario, que es el timo, mientras que los linfocitos B van a pasar a órganos linfoides secundarios, que predominantemente van a ser los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos. Entonces, la nomenclatura en los trastornos que afectan la línea linfoide tiene en cuenta, uno, pues el linaje, y dos, el sitio predominante donde está ocurriendo el problema. Si mi proliferación anormal patológica de células está ocurriendo más que todo a nivel de ganglios linfáticos, a eso yo lo voy a llamar un linfoma. ¿Listo? A eso yo lo voy a llamar un linfoma. Mientras que si mi proliferación anormal está ocurriendo más que todo a nivel de médula ósea, yo lo voy a llamar leucemia. ¿Listo? Entonces, eso es la gran diferencia entre leucemia y linfoma. Fíjense que estamos específicamente hablando de los trastornos linfoides. O sea, no vamos a hablar de linfomas mieloides. Eso realmente no. La última clasificación de la OMS nos pone primero linaje y después estas dos diferencias. Entonces, esta clasificación, cuando yo les digo leucemia y linfoma, piénsenlo más bien como un espectro. O sea, no lo piensen como aquí metemos esta serie de enfermedades, como hagan de cuenta que hagan de cuenta que tenemos la caja de las leucemias y la caja de los linfomas, y que aquí metemos XYZ enfermedad y aquí metemos XYZ enfermedad. No, realmente ojalá fuera así, sería mucho más fácil entender la cosa, pero en la realidad es más bien un espectro. O sea, es más bien algo así como que nosotros tenemos aquí una célula que está predominantemente inmadura, que está predominantemente en médula ósea, y aquí una célula que está predominantemente madura, predominantemente en ganglio linfático, y vamos a tener literalmente un espectro. Entonces, mientras más se acerque aquí, más le voy a decir leucemia; mientras más cerca allá, más le voy a decir linfoma. Pero van a haber casos donde perfectamente yo me encuentro en la mitad, en donde tengo un paciente con compromiso de la médula ósea, pero que además tiene linfadenopatías, múltiples sitios donde yo le hago la biopsia de esos ganglios linfáticos y encuentro que hay crecimiento. Entonces, no es que y de ahí salen nombres precisamente como linfoma en fase leucémica, una leucemia con compromiso linfático. Ese tipo de nomenclatura se da precisamente ya que clasificar estas neoplasias hematológicas realmente no es tan sencillo como uno quisiera que fuera. Pero entonces esa es como la gran diferencia entre leucemia y linfoma. Y lo mismo, nosotros si hacemos zoom en las leucemias, también vamos a tener unas leucemias agudas que van a ser lo mismo, médula ósea, pero van a afectar predominantemente a formas blásticas no diferenciadas, y leucemias crónicas que van a afectar predominantemente a formas más maduras, pero lo mismo que van a estar quedándose más que todo aquí en la médula ósea. Pero algo que ustedes es importante tener esto en cuenta, porque a veces con algunas, por ejemplo, con la leucemia linfocítica crónica, ustedes van a encontrar esas siglas, leucemia linfocítica crónica, ustedes muchas veces van a ver un slash LCP, porque esto habla de que realmente es la misma célula que en el linfoma de células pequeñas, ¿sí? Que la célula que está afectada en la leucemia linfocítica crónica es la misma del linfoma de células pequeñas, solo que es un espectro, una enfermedad. Perfectamente puede ser leucemia, perfectamente puede ser linfoma, o perfectamente puede estar comprometiendo ambas cosas a la vez. Es por eso que ustedes van a ver ese slash en muchas ocasiones. Lo último que creo que vale la pena hablar de clasificación y nomenclatura, porque lo van a ver de vez en cuando,
es un término que es mielodisplasia. Entonces lo vamos a escribir por aquí. Mielodisplasia. Esto usualmente ustedes lo van a encontrar cuando vean la clasificación de los trastornos mieloides de esta línea de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir mielodisplasia? Lo mismo. Fíjense que en hematología la nomenclatura nos da mucho, o sea, las palabras, la etimología nos da mucha información. Mielo, médula ósea, mielo, linaje mieloide, displasia, siempre que ustedes vean el prefijo dis, siempre que ustedes vean esto, dis, algo, quiere decir anormal, ¿listo? Entonces, y plasia en este sentido es crecimiento, entonces hay un crecimiento anormal en el linaje mieloide. Eso quiere decir que cuando observamos los eritrocitos, que apenas los eritrocitos no, cuando observamos la línea mieloide, puede ser eritrocitos, pero también puede ser otras células de la línea mieloide, no son como uno lo esperaría, no tienen la forma que uno esperaría encontrar, así bien redonda, con la morfología normal, sino que tienen cambios displásicos, no se ven bien, son mucho más grandes, el núcleo es atípico, no es redondo, no tiene la forma que debería tener, el nucleolo es mucho más condensado. Tiene cambios que nos dicen que esta célula está sufriendo mutaciones. Y mientras más mutaciones se van a acumular, más cambios va a tener. Y esto, la razón por la que muchas veces se agrupa junto con los demás trastornos linfoproliferativos y mieloproliferativos, es porque de todas estas mutaciones eventualmente va a desencadenar ya sea una leucemia mieloide aguda o una mieloide crónica. O bueno, un trastorno mieloproliferativo. Entonces ese es el problema, es como un precursor en muchas ocasiones de los demás trastornos que denominamos cáncer como tal. Ahora bien, si quisiéramos hablar de la fisiopatología de estos trastornos, pues nos tendríamos que ir ya a cada leucemia en sí. Por ejemplo, lo que yo les decía, la leucemia mieloide crónica tiene un trastorno muy particular que la define, que es la translocación 922. Entonces, tendríamos que hablar directamente de eso. Pero para dar como un brochazo así general de la fisiopatología, realmente lo que tenemos que hablar es la fisiopatología del cáncer. Y la fisiopatología del cáncer, o lo que uno tiene que entender acerca del cáncer, es que el cáncer siempre es genético. Eso no quiere decir que el cáncer siempre sea hereditario, que son dos cosas distintas, pero el cáncer siempre es genético, siempre es porque yo estoy dañando la maquinaria que regula el crecimiento celular. Ahora bien, hay dos grandes grupos de genes que regulan el crecimiento celular. Está, por un lado, los genes que aumentan el crecimiento celular y aumentan la división celular, que nosotros los llamamos proto-oncogenes, y están los segundos genes que lo que hacen es regular, o sea, que ellos inhiben la proliferación celular, o sea, básicamente mantienen a los primeros en control. Y eso se llaman los genes supresores, qué pena aquí, se llaman los genes supresores tumorales. Entonces, ¿por qué se da el cáncer? Sencillo, porque los protooncogenes se activan más de lo que deberían activarse, en cuyo caso ya pasan a llamarse solamente oncogenes, y los supresores tumorales pierden actividad. Cuando yo tengo una serie de fenómenos que llevan a este y llega el punto en el que los demás supresores tumorales no pueden mantener a la célula en control, comienzo a tener una célula que se comienza a dividir como loca. Y los progenitores, los hijos de esa célula, a su vez también van a dividirse en más y más y más y más. Y esto me da muchas de las características del cáncer. Por ejemplo, que el cáncer es clonal. Eso quiere decir que es parte de una sola célula. Y claro, estas células a su vez van a comenzar a adquirir más y más mutaciones. Y por ejemplo, esta puede adquirir una ventaja evolutiva y comienza esta a duplicarse más y más y más. Pero a final de cuentas, todo viene de una misma célula. Eso todo viene de esto. No es que yo tenga 100 diferentes tipos de célula, todas diferentes replicándose, no, viene de una sola célula. Y bueno, si uno entiende esto, uno puede entender bastante o puede entender por qué se da la sintomatología o la presentación clínica de estos pacientes. Y lo primero es muy lógico. Si yo tengo todo este grupo, de células aquí dividiéndose en la médula ósea, porque acordémonos que ese es el problema, ocurre en la médula ósea, pues todas las demás células que deberían estar replicándose, por ejemplo aquí los eritrocitos, no van a poder hacerlo.
¿sí? Ellos necesitan un espacio para poder hacer eso. Entonces estas células van a comenzar a desplazar a los demás grupos celulares y eso genera un fenómeno que se llama mieloptisis. La médula ósea se llena de un grupo celular que no debería estar ahí y eso va a afectar el crecimiento de los demás grupos celulares. Entonces, eso está representado por esta gráfica y si yo entiendo eso, pues puedo entender mucho de la sintomatología de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, si yo no puedo producir glóbulos rojos, perdónenme, si yo no puedo producir glóbulos rojos, me va a dar un síndrome anémico. Si no puedo producir neutrófilos, voy a tener predisposición a infecciones. Y si no puedo producir plaquetas, voy a estar con predisposición a sangrado. Esta triada es lo que nosotros llamamos el síndrome de fallo medular. Y esto es lo que va a presentarse en muchos pacientes con síndromes mieloproliferativos o leucemias agudas. No se van a presentar en todos y depende mucho de qué tan rápido se instaura. O sea, si yo tengo una multiplicación, por ejemplo, de blastos, la instauración de este fallo medular va a ser mucho más rápida. Entonces, de ahí que las leucemias agudas también presentan de manera aguda, o sea, presentan mucho más rápido con esta triada. Mientras que las leucemias crónicas, esa proliferación es mucho más lenta, mucho más controlada, no es tan rápida, entonces es un poco más insidioso, ya no hablamos de días a semanas, sino meses a años. Pero al final de cuentas, todos llegan de cierta manera de un grado a otro con esta triada. Listo, entonces de aquí es que nosotros vamos a encontrar muchos. La anemia en general es muy inespecífica, entonces vamos a encontrar pacientes con fatiga, cansancio, adinamia. Las infecciones a recurrencia muchas veces van a pensar que simplemente es algo normal o por la temporada. Y el sangrado, con el sangrado lo que quiero hablar es que el sangrado plaquetario, acordemos que el sangrado por trombocitopenia suele ser más en mucosas, suele ser por ejemplo gingivorragia, y no suele ser tanto intraarticular, porque el sangrado de alteraciones de la coagulación, de los factores de la coagulación, ese suele ser un poco más intraarticular. Este suele ser un sangrado más de mucosas. Entonces, lo otro que nos toca tener en cuenta de la presentación clínica, aparte del síndrome de fallo medular, es esto, de que nosotros en inmunología, si ustedes se acuerdan de sus clases de inmunología, hablábamos de un montón de interleuquinas, 4, 5, 2, gamma, 17, 21. Y si ustedes recuerdan algo de su inmunología, probablemente se acordarán que muchas veces las manifestaciones clínicas de las enfermedades, por ejemplo, cuando uno tiene un resfriado, no son directamente por el virus que uno está infectado o por la bacteria que uno lo está infectando, sino por la respuesta inmune. Por ejemplo, cuando tenemos un resfriado, la razón por la que nos dan síntomas es porque nuestras células comienzan a liberar interferón gamma. Eso es, y nosotros, por ejemplo, cuando manejamos pacientes con algunas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes y les ponemos interferón, vemos tal cual el cuadro clínico de un resfriado, solo que pues se quita una vez uno quita la infusión de interferón. Pero entonces es importante eso porque en esta enfermedad, en este grupo de enfermedades, las células que se van a estar dividiendo de manera sin control van a ser precisamente las células que son capaces de secretar este tipo de interleuquinas. Entonces de ahí que vamos a ver cuadros como fiebre, fiebre que no necesariamente va a ser por una infección bacteriana o una infección viral, sino fiebre tal cual es porque estoy liberando interferón o estoy liberando TNF, fiebre, pérdida de peso, lo que llamamos la caquexia tumoral, fiebre, pérdida de peso, en general como un desgaste, decaimiento, y todo al final de cuentas es precisamente por esto, por una liberación de interleuquinas de manera consistente. Entonces, fíjense que en esta gráfica que saca el artículo que yo les estaba contando, aquí nos muestran los síntomas y si ustedes se fijan realmente los síntomas son como los mismos. Fiebre, letargia, fiebre, fatiga, por aquí hepatosplenomegalia, esplenomegalia. O sea, como que los síntomas son básicamente los mismos. Y precisamente es por eso, porque la fisiopatología es la misma. Lo último que me faltó aquí decir para explicarlo de la hepatosplenomegalia es que estas células van a seguir creciendo y van a comenzar a invadir otros órganos. Con las células linfoides en particular van a volverse los ganglios linfáticos como el punto clave, y con las mieloides van a ser sobre todo el hígado, de ahí la hepatomegalia, y el vaso, de ahí la hepatoesplenomegalia.
Listo. Ahora sí, entonces con eso ya podemos entender mucho mejor esta tabla de aquí. Entonces, más que el síntoma en sí, porque fíjense que los síntomas casi que son los mismos, la triada de fallo medular, el crecimiento de órganos y el cansancio, como son específicos, fíjense en la instauración, lo que yo les dije. Las leucemias que son agudas van a presentar de manera aguda, entonces es un cuadro muy rápido, mientras que las leucemias crónicas van a ser un poco más insidiosas. Lo otro que quiero que tengan en cuenta, y eso vamos a hacer mucho énfasis en cada video particular de cada leucemia, es la edad. Y en realidad, si ustedes se logran aprender esto, la edad más común en donde presenta cada leucemia, ustedes van a poder decir, ok, me dan el caso de una leucemia que parece aguda porque presentó muy rápido y además el paciente es joven. Si ustedes saben, si ustedes logran identificar las dos cosas, ustedes pueden decir, ok, yo sé que la leucemia aguda más frecuente en niños es la leucemia linfoblástica aguda. Y muchas veces los parciales de residencia, exámenes como el USMLE, les van a pedir que ustedes sepan hacer eso. Les van a dar un cuadro clínico y ellos esperan que ustedes sepan elegir la leucemia más común. Lo mismo pasa con las leucemias en los adultos. Si les dan, por ejemplo, una leucemia de instauración crónica, ellos en un paciente de 70 años, ellos esperan que ustedes digan que es una leucemia linfocítica crónica, porque es la leucemia más frecuente en estos pacientes de 70 años. Entonces, la edad, que es algo que lo mismo haremos énfasis en cada video en particular, sumamente importante. Si ustedes quieren adelantarse, pues aquí está el resumen de eso, pero nosotros lo hablaremos en cada video en particular. Entonces, cuando a ustedes llega un paciente así, triada de fallo medular, ya sea instauración aguda o crónica o sintomatología inespecífica, es importante pedir una serie de paraclínicos de los cuales probablemente el más importante de ellos es el hemograma. ¿Sí? Sin duda alguna, este va a ser el paraclínico más importante. Hay otro que también vamos a pedir porque no debemos casarnos con un diagnóstico en sí. Acuérdense que al final de cuentas esta sintomatología es bastante inespecífica. Entonces realmente vamos a pedir muchas más cosas porque esto perfectamente puede tratarse de un trastorno hidroelectrolítico de manera crónica. No sería algo raro. Entonces vamos a pedir otros exámenes, como cuáles vamos a pedir también ionograma, ahí está mal escrito, qué pena. Vamos a pedir azoados, vamos a pedir un perfil hepatobiliar, un perfil de coagulación. Y si el paciente tiene el cuadro clínico que sugiere algo como una infección, como fiebre, decaimiento, el cuadro es agudo, bueno, también vale la pena descartar infección. Además, no sería raro que estos pacientes, encima de tener su cuadro hematológico, se compliquen con una infección, porque recordemos que también les da neutropenia y linfocitopenia, o sea, se les afectan las demás líneas celulares o las demás defensas. Entonces sí, nosotros comenzamos con esto. Lo mismo, en cuanto a la leucemia en sí, probablemente el paraclínico más importante, el hemograma. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que vamos a ver en el hemograma? Un par de cosas. La primera de ellas es que el grupo que está afectado, ya sea linfocitos, ya sea granulocitos, lo que sea, va a estar elevado, lo cual usualmente va a verse como una leucocitosis. De ahí que ustedes van a ver que este algoritmo comienza con leucocitosis. ¿Listo? Lo otro que es frecuente que uno encuentra en este tipo de cuadros clínicos es que las demás líneas celulares están bajitas, o sea que hay citopenias. ¿Listo? Eso suele ser lo típico que uno va a encontrar en el hemograma de estos pacientes. Entonces, este algoritmo básicamente lo que dice es listo. Usted le llega a un paciente, tiene ese cuadro clínico, usted le pide el hemograma, encuentra leucocitosis. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pensar todas las cosas que pueden llevar a la leucocitosis. Bueno, primero que todo, ver es leucocitosis a expensas de qué. Por ejemplo, es leucocitosis a expensas de neutrofilia, es leucocitosis a expensas de linfocitosis. Primero determine eso y después piensen otras causas de esa elevación. Si es neutrofilia, por ejemplo, piense en infecciones. Si es, por ejemplo, eosinofilia, piense en alergias, piense en infecciones parasitarias. Si es monocitosis, piense en infecciones crónicas como tuberculosis. Bueno, ahí eso está escrito en el cuadro. Entonces, piense en diagnósticos diferenciales. Pero si usted encuentra, o sea, si el cuadro clínico es adecuado, o sea, lo que yo les dije, fallo medular, ya sea agudo crónico, síndrome constitucional, y usted encuentra otras pistas que le orientan a este diagnóstico, comienza, o sea, siga por este camino, siga por este algoritmo de descartar una leucemia. ¿Cuáles son esas pistas de las que hablo? Bueno, la primera ya las dijimos, anemia, trombocitopenia, trombocitosis asociada, eso quiere decir otra alteración en otra línea hematológica. Lo segundo que es importante es leucocitosis a pesar de manejo inicial. Entonces digamos que llega el paciente, está como con un cuadro con fiebre, agudo, así como que pinta muy estilo infección, usted le pone antibióticos,
la cosa mejora, pero después en el seguimiento de ese paciente usted encuentra que la leucocitosis no baja, o sea, sigue con 12.000, 18.000 leucocitos, comienza a pensar de que eso puede ser una leucemia. Lo otro es, si el conteo inicial de leucocitos está muy alto, aquellos ponen 20.000, bueno, también considérelo. 20.000 no es que sea un punto muy específico, usted puede encontrar esa cifra con infecciones no necesariamente tan severas, pero donde usted ya debería comenzar a pensarlo en general es mayor a 50.000, ¿sí? Mayor a 50.000, lo mismo, no es que sea patognomónico, en realidad hay un nombre para eso. Cuando usted encuentra una leucocitosis con desviación a la izquierda por encima de 50.000, eso se llama, no causada por una leucemia, se llama reacción leucemoide. Y en general, lo mismo, fíjense que la etimología ayuda mucho. Oide, siempre que ustedes vean esta palabra, oide, eso quiere decir que es parece, pero no es. Entonces, siempre que ustedes vean oide es que parece, pero no es. Entonces, ¿qué es una reacción leucemoide? Es una reacción que parece leucemia, pero no lo es. Pero esta cifra ciertamente a uno lo asusta y lo hace pensar en una leucemia. Por encima de 100.000 ya la certeza que es una leucemia es mucho más alta. El nombre para esto se llama hiperleucocitosis y lo mismo, ahí ya el diagnóstico es mucho más sugestivo. Además de eso, lo que decíamos, agrandamiento orgánico, entonces hepatosplenomegalia o linfadenopatía, especialmente si es de múltiples sitios o si tiene las características de la linfadenopatía en pacientes con linfomas, en donde encuentro nódulos duros o que están, por ejemplo, adheridos a planos profundos, grandes, por encima de 2-3 centímetros, no dolorosos. Ese tipo de manifestaciones nos debería hacer pensar de que esto puede tratarse de un trastorno ya sea mieloproliferativo o linfoproliferativo. Y bueno, síntomas no explicados como fiebre, fatiga y pérdida de peso. Entonces, si usted tiene alguno de esos, o sea, si el cuadro clínico en general le sugiere que puede ser esto, el primer paso clínico debería ser obtener un frotis de sangre periférico, que es una prueba tremendamente fácil de hacer, muy fácil de interpretar por un experto, muy barata, que le va a dar mucha información. Entonces, ¿qué tipo de información le puede dar esto? Bueno, aquí les traje una gráfica para resumir más o menos las cosas que uno puede encontrar. Entonces, por ejemplo, si usted encuentra únicamente que hay unos 12.000 leucocitos, qué pena, unos 12.000 neutrófilos por ahí, pero todos se ven morfológicamente normales, no hay presencia, qué pena, no hay presencia de formas blásticas ni de promielocitos, sino que simplemente hay un poquito de bandas, que es el precursor de los neutrófilos segmentados. Dice, y el cuadro clínico es compatible, por ejemplo, con una infección. Bueno, eso perfectamente puede ser fisiológico. Si por el contrario usted encuentra que en el frotis hay la presencia de todos los tipos celulares, incluyendo formas desde no diferenciadas hasta diferenciadas, eso es lo más clásico de leucemia mieloide crónica. Y si pasa lo contrario, o sea, si ustedes encuentran, o sea, si pasa no lo contrario, sino que si ustedes encuentran formas maduras clonales de linfocitos, ya no de mielocitos, sino de linfocitos, usted pensaría que es una leucemia linfocítica crónica. Muchas veces en estas leucemias, sobre todo en la mieloide crónica, se describe algo que se llama el bulto mielocítico, ¿sí? El bulto mielocítico. Y es que usted encuentra más mielocitos que metamielocitos, ¿sí? Al parecer es un hallazgo muy sugestivo, que usted encuentra más este tipo de precursor que que es el siguiente. Entonces, eso al parecer es bastante sugestivo de leucemia mieloide crónica. Lo contrario se ve en la leucemia mieloide aguda. En la leucemia mieloide aguda lo que usted suele observar es que va a haber una que otra forma madura de las que están por ahí, pero lo que usted, como el hallazgo patológico, el hallazgo que a usted le debe como prender alarmas es que va a encontrar la presencia de blastos, una presencia aumentada de blastos en sangre. Usted siempre puede encontrar uno que otro blasto en sangre, no necesariamente es patológico, menos del 1%, realmente no es un hallazgo que uno le ponga mucha importancia, pero cuando usted tiene un porcentaje de blastos mayor del 20%, ya sean linfoblastos o mieloblastos, eso en realidad es diagnóstico de una leucemia aguda, ya sea mieloide o linfoide, dependiendo pues del blasto. Eso es diagnóstico de la leucemia. Y lo otro que usted suele observar en estas leucemias agudas es un hiato leucémico. Eso quiere decir que usted observa blastos, pero no observa los demás. Quiere decir que ese progenitor no está evolucionando, no está madurando.
Entonces, que algo le está impidiendo. Y eso es clásico, por eso aquí vemos el hiato leucémico. Eso es clásico de las leucemias mieloides agudas. Pasamos ahora a ver algunos hallazgos. Bueno, lo otro que les quería decir es que el frotis también es genial porque a veces nos da algunos hallazgos. No son muy frecuentes, pero cuando los encontramos nos deben hacer pensar, nos pueden ayudar a orientar mucho la diagnóstica y terapéutica. Por ejemplo, en este caso les traje aquí un frotis en donde vemos un mieloblasto. Esto de aquí es un mieloblasto. Y que si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, los voy a poner en un círculo, como unos bastones así, ¿ya? Pequeños. Esos bastones nosotros los llamamos los bastones de Auer. Son agregados de una enzima que está presente en los mieloblastos que se llama la mieloperoxidasa y ellos son muy sugestivos de un tipo específico de la leucemia mieloide aguda que se llama la leucemia promielocítica. Los promielocitos simplemente son un tipo muy específico celular en toda como en este trastorno de las leucemias agudas. Acordémonos que son formas precursoras y pues en el caso de la leucemia promielocítica, ¿cuál es el precursor? El promielocito. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta leucemia? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Es porque esta leucemia promielocítica tiene un riesgo de progresar o de generar coagulación intravascular diseminada, o CID o DIC, dependiendo si ustedes le dicen en español o en inglés. Y esto puede ser letal. Entonces, cuando el cuadro clínico es apropiado, cuando ustedes encuentran un cuadro lo mismo, como es agudo, un cuadro agudo, fallo medular, el paciente se ve mal, febril, de pronto está sangrando y ustedes hacen un frotis y ven esto, eso quiere decir que ustedes tienen que correr, tienen que iniciar manejo empírico, ni siquiera tienen que esperar resultados de médula ósea, genéticos, absolutamente nada. Ustedes tienen que iniciar manejo porque el paciente le puede dar esto. Entonces, fíjense lo útil que puede ser un frotis. Y bueno, el frotis también les va a ayudar bastante en diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos observando lo que se llaman linfocitos reactivos. Y esos linfocitos reactivos, o también llamados atípicos, son sugestivos de infección por Epstein-Barr o por citomegalovirus, que aquí en realidad está en este algoritmo. Si usted encuentra eso, piense en Epstein-Barr, citomegalovirus o mucho menos frecuente, VIH. Entonces, eso básicamente, lo que acabamos de decir, está resumido en ese algoritmo. Si usted encuentra precursores, más que todo blastos, piense en leucemia aguda. Si usted no encuentra tantos blastos, pero si encuentra las demás formas como la línea mieloide y además encuentra basofilia y sinofilia, piense que puede ser leucemia mieloide crónica. Y bueno, el resto del algoritmo se los dejo ahí. Entonces, resumen, nos llega ese paciente, primera cosa que vamos a hacer, hemograma y en general para clínicos iniciales, para clínicos que no se le niegan a nadie. Ionograma, creatinina, sobados. Si los hallazgos son suficientes, el cuadro clínico nos orienta, hay leucocitosis especialmente usada de otras citopenias, pídale un frotis. ¿Listo? Y de ahí usted va a comenzar a tener una imagen mucho más clara en su cabeza de qué puede estar sucediendo. Y esto simplemente es para decirles que con la misma sangre periférica que acabamos de tomar, uno puede diagnosticar leucemia, lo que dijimos ahorita. Si yo encuentro, por ejemplo, un porcentaje mayor de 20% en sangre periférica, de entrada, eso es leucemia mieloide, eso es leucemia aguda. Ahora la tengo que clasificar en si es mieloide, linfoide, bueno, para eso va a pedir otras pruebas, pero tengo leucemia aguda. Las formas crónicas también pueden diagnosticarse en sangre periférica, pero van a requerir de más pruebas. Por ejemplo, en las crónicas, yo lo que puedo hacer con la sangre periférica es determinar que son clonales. Entonces, si yo determino que, por ejemplo, en la leucemia linfoide crónica, que tengo más de 5000 clones linfocitarios, yo digo leucemia linfoide crónica. Esto de que son clones, ya les digo cómo lo vamos a diferenciar. O, por ejemplo, la presencia de mutaciones específicas. Como vimos al principio del video, hay algunas leucemias como la leucemia mieloide crónica que se clasifican, que se caracterizan por la translocación 922. ¿Listo? Entonces, en esta lo que yo hago es buscar en sangre periférica la presencia o evidencia de que esta mutación está presente. Si lo logro, perfecto, tengo el diagnóstico. Pero entonces, esto lleva a la pregunta de si con sangre periférica puedo confirmar el diagnóstico, ¿por qué a esta gente uno la ve en los servicios de hematoncología yendo a que le hagan aspirados y biopsias de médula ósea con un montón de pruebas como la citogenética, como el citometría de flujo, pruebas moleculares? O sea, ¿por qué se le hace tanta cosa? Y realmente es porque aunque nosotros podamos confirmar el diagnóstico con sangre periférica,
el pedir la biopsia, el aspirado y todas estas pruebas que ya vamos a hablar en un segundo nos da información para clasificarla, especialmente en los subtipos, porque yo puedo decir, listo, es mieloide, pero fue pucha, hay un gran grupo de leucemias que son mieloides, lo que dijimos. Por ejemplo, puede ser promielocítica, puede ser otro tipo, puede ser mielomonocítica, o sea, hay que subclasificarla. Y lo otro es que tiene implicaciones pronósticas. Entonces, hay unas leucemias que si tienen algunas, por ejemplo, algunas mutaciones específicas, pueden tener mejor o peor pronóstico. Entonces, vamos a hablar de eso. Lo que voy a hacer a continuación, o sea, vamos a escribir el siguiente número de pruebas. Vamos a escribir que se hace con un aspirado y biopsia de médula ósea, o sea, para qué nos sirve. Vamos a explicar cómo nosotros medimos una cosa que se llama el inmunofenotipo. Que esto básicamente lo podemos hacer por citometría de flujo o por inmunohistoquímica. Vamos a hablar de citogenética. Vamos a hablar aquí de cariotipo. Y vamos a hablar de FISH. Y vamos a hablar por último de pruebas moleculares, puntualmente de PCR. Entonces, si ustedes ya saben perfectamente cómo funciona cada una de estas pruebas, qué son, qué nos miran, siéntanse libres de saltar a la siguiente parte del video, porque vamos a devolvernos como a tomar un paso hacia atrás y repasar un poco qué son y para qué sirven. Pero si ustedes no saben, bueno, ahora sí, pues pasemos a describirlas. Entonces, la primera prueba que uno suele hacer en estos pacientes es un aspirado de biopsia de médula ósea. Uno llega con una aguja, entra a la médula ósea, usualmente a través de la cresta ilíaca, y saca una aspirado de una biopsia. ¿Cuál es la diferencia entre aspirado y biopsia? Que es una pregunta clásica en hemato-oncología. El aspirado es simplemente yo sacar las células, o sea, literalmente entro con la aguja, saco las células y ya. La biopsia es que yo llego aquí, imaginémonos que este es el hueso, y por aquí está mi médula ósea. Entonces la biopsia lo que hace es literalmente coge un segmento, se lleva una parte del tejido, no simplemente aspira las células, sino que se lleva esta parte del tejido y yo esta parte del tejido, hagan de cuenta, voy a hacer algo aquí, hagan de cuenta que yo, me llevo esto, qué pena, hagan de cuenta que yo, me llevo esto y lo veo en el laboratorio. ¿Listo? Entonces me llevo, la razón por la que esto es bueno es porque puedo ver la arquitectura, o sea, literalmente me puedo llevar como un pedacito del tejido y ver cómo está todo organizado ahí, no solo las células, sino todo lo que tenía alrededor. Entonces, listo. Esto es un aspirado, en realidad estos son dos aspirados para mostrarles más o menos qué es lo que uno observaría en las leucemias. Entonces, ¿qué es lo que uno observaría? Pues nada, células leucémicas. En este caso, estas células son blastos. Los blastos en general, fíjense que son mucho más grandes que los eritrocitos. Fíjense que estos blastos son mucho más grandes. Tienen núcleos raros. Por ejemplo, fíjense que un neutrófilo usualmente debe tener 3 núcleos. Este tiene 4 y se ven como extraños y el citoplasma es raro. Entonces, estos son blastos. Ahora, diferenciar los blastos linfoides, que son los de aquí, versus los blastos mieloides, no es una tarea sencilla. Eso es algo que requiere práctica, entrenamiento. Los patólogos realmente son los que saben hacer eso. Hay algunas características, yo les dejo aquí, pero realmente es algo que un estudiante de medicina o médico general no tiene por qué saber. Pero entonces sí, básicamente es la utilidad de la aspirada de biopsia médula ósea. Si encuentro más de 20% de blastos, acordémonos que automáticamente lo llamamos agudo. Menos de 20% con un predominio de formas diferenciadas lo llamamos ya sea trastorno mieloproliferativo o una leucemia crónica, dependiendo después de qué es lo que esté hablando. Listo. Entonces, pasemos ahora a escribir lo que nosotros usualmente denominamos qué pena. Aquí nosotros usualmente denominamos el inmunofenotipo. Entonces, el inmunofenotipo es nosotros intentar caracterizar a las células que están alteradas. O sea, nosotros identificamos, listo, esta célula es la que está proliferando. ¿Cuál es la célula? Entonces, para saber cuál es la célula, yo me valgo de una serie de moléculas que esa célula va a expresar. Entonces, y lo útil de eso es porque nosotros nos hemos dado cuenta que dependiendo de la célula que se está afectando, o sea, que cada célula tiene como un repertorio de marcadores. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que la célula hematopoyética progenitora es positiva para lo que se llama el CD34. ¿Sí? Siempre que ustedes ven esta cifra, CD habla de clúster o grupo de diferenciación.
¿Listo? Entonces, yo sé que si una leucemia le encuentro como el marcador de CD34, uy, perdón, encuentro el marcador de CD34, puedo decir tranquilamente, ok, esta es una leucemia de células pluripotentes hematopoyéticas, lo cual es bastante raro, pero existen. Si encuentro otros marcadores, por ejemplo, como la mieloperoxidasa, que creo que habíamos descrito más atrás en el video, yo puedo decir, ok, esto es de la línea mieloide. Si encuentro marcadores, por ejemplo, como una cosa que se llama, una enzima que se llama TDT, yo digo, ok, esto es más de la línea linfoide. Y así eso me va a ayudar a caracterizar no solo los linajes, sino las mismas células. Entonces hay marcadores que me van a decir, miren, en la línea linfoide hay X marcador me dice que es un linfocito B. Otro marcador me dice que es un linfocito T. Y no solo eso, sino que yo puedo saber si es un B pro B o un B pre B, que son como estadios, o un B, por ejemplo, pro pre B, o un B maduro, dependiendo de la expresión de diferentes marcadores. Entonces todo eso me va a ayudar para saber cómo exactamente cuál es la célula afectada. Entonces es como el objetivo del inmunofenotipo, es como tener un super grado de clasificación. Ahora, maneras de obtener inmunofenotipo hay dos grandes, y es lo que vamos a pasar a escribir aquí. La primera de ellas es la citometría de flujo. Lo que hacemos aquí es que cogemos y nosotros queremos decir listo. Entonces queremos identificar, por ejemplo, la presencia de, quedémonos con mieloperoxidasa. Queremos saber si es mieloperoxidasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unos anticuerpos que van a pegarse a la mieloperoxidasa en caso de estar presente. Y una vez se peguen, les vamos a pegar a estos cosos una molécula como una molécula, como algo que tiñe, sí, algo que tiñe, dejémoslo por ahora en algo que tiñe. Entonces, listo. Entonces, eso es lo que están viendo ustedes aquí. Tenemos la célula blanco, y a la célula le mandamos unos anticuerpos que van contra unos antígenos que yo quiero ver si están o no están. Si se llegan a unir, o sea, si se llegan a unir, lo que va a suceder es que una vez yo pase esa mezcla de células con anticuerpos pegados por como este huequito, pues por esta, sí, a través como de se me fue el nombre, pero bueno, a través de este aparato, yo les voy a mandar un láser, que es lo que ustedes están viendo que está sucediendo aquí. Les voy a mandar un láser y ese láser va a rebotar con esa molécula, con esta tinción. Entonces, por ejemplo, digamos que el verde es el de mieloperoxidasa y el morado es el de TDT, que es el marcador linfoide. Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que al pasarles ese rayo, los que tienen mieloperoxidasa hacen una señal. Por ejemplo, hacen una señal que nosotros interpretamos como X. Y los de TDT hacen una señal que nosotros interpretamos como Y, que es más o menos lo que ellos están diciendo aquí, que los detectores son capaces de identificar estas señales específicas. Y después, esos resultados, nosotros decimos, listo, una célula marcó X, otra célula marcó Y, tres células X más marcaron X, dos células más marcaron Y. Eso lo voy a tabular aquí en una tabla, en donde me van a mostrar los dos antígenos que yo estaba comparando. Entonces, por ejemplo, y más o menos se ve así en la vida real. Entonces, aquí lo que nos están mostrando es los dos marcadores que ellos estaban viendo, CD19, que es un marcador de células B, y CD3, que es un marcador de células T, que es un marcador normal de células T. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí es que la gran mayoría de células de este paciente fueron positivas tanto para CD3, pero no para CD19. La gran mayoría de células están ahí. ¿Listo? Muy poquitas células fueron negativas para CD3 y positivas para CD19. También muy poquitas fueron positivas para los dos, que esto es positiva para los dos. Y un grupo ahí como más o menos fueron negativas para los dos. Y así es como se interpreta la citometría de flujo. Pero al final de cuentas es lo mismo, me permite identificar el inmunofenotipo de esa célula. Entonces, por ejemplo, yo diría es que la mayoría de estas células son linfocitos T. Y yo, qué pena, linfocitos T. Entonces yo diría, ok, si esto es una leucemia de linfocitos T, por ejemplo. Y aquí lo mismo. Entonces, para eso me sirve la citometría de flujo. Una prueba que me lleva al mismo punto, lo mismo de identificar estas moléculas, pero funciona de manera distinta, es la inmunohistoquímica.
química. Y le puse esas mayúsculas para diferenciar como las tres palabras importantes de esta técnica. Entonces, lo mismo, siempre que ustedes vean la palabra inmuno, eso habla de que estamos poniendo anticuerpos en algún lado, que efectivamente eso lo estamos haciendo aquí. Histo quiere decir que lo estamos haciendo en un tejido, y química, que tiene una reacción química por medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo mismo, tenemos unas células ya sea una biopsia, por ejemplo, y lo que vamos a mandarles es unos anticuerpos prediseñados por nosotros. Entonces aquí le estamos viendo que le mandaron un primer anticuerpo que se está uniendo, por ejemplo, a la mieloperoxidasa. Después les mandamos un segundo anticuerpo que va pegado con una molécula que permite un cambio de color. Eso es la parte química. Una molécula que permite un cambio de color, en este caso a un color café. Y en caso de unirse, pues va a tener como toda sí, en general el tejido de café con las células que lo presentan. Entonces yo podría decir, por ejemplo, si estos anticuerpos van contra mieloperoxidasa, que este tejido es mieloperoxidasa positivo. Les resumí aquí algunos de los marcadores más importantes. Esto es como una simplificación bastante grande, pero creo que es buena como para orientarse un poquito. Y es lo que ustedes, si les pregunten algo como el USMLE o el MIR, probablemente no se vayan a salir de estos marcadores. Entonces tenemos en rojo lo que son los marcadores mieloides y en azul lo que son los marcadores linfoides. Aquí tenemos que son los del linaje B, T, NK, los progenitores, y exactamente lo mismo aquí. Pero llévense que esto realmente es una simplificación, porque, por ejemplo, aquí en el linaje B pusimos que la inmunoglobulina superficie es un marcador del linaje B. Pero si ustedes se fían en tablas así como la UpToDate, realmente no solo nos vamos a fijar si es positiva o no, sino que qué tan positiva es. Si es muy positiva, eso me puede orientar, por ejemplo, a un linfoma del manto, que ya haremos un video separado en un linfoma del manto. Y si no es tan positiva y el patrón es más o menos similar, yo puedo decir, oh no, más bien esto es sugestivo de una célula que esté afectada en la leucemia linfocítica crónica. O sea, nosotros ya tenemos muy claro, o bueno, los patólogos tienen muy claro este inmunofenotipo de cada célula en cada tipo de patología, y bueno, no es tan fácil, pero en general creo que es un buen punto para comenzar. Ahora bien, lo otro que yo les decía que íbamos a hablar por aquí era de la citogenética. La citogenética, como dice el nombre, cito es célula, genética pues la genética de la célula. Entonces, la manera usual en la que hacemos citogenética es a través de esta prueba, que es un cariotipo. Cariotipo, simplemente cogemos a los cromosomas cuando están en metafase, que es en metafase es donde adquieren esa forma clásica de la X, y los ponemos y los observamos. Y de entrada eso, hagan ejercicio, ustedes cojan cariotipos, muchas veces uno ni se da cuenta de los cambios, no es tan fácil como parece. Pero por ejemplo, este cariotipo es patológico porque ellos están observando que el tamaño de los cromosomas es disparejo. Este cromosoma 9, por ejemplo, fíjense que es más grande que este, y este cromosoma 22 es más pequeño que este. Esto se dio porque hay una translocación. Una parte del cromosoma 9 y una parte del cromosoma 22 se unieron, y como resultado generaron un cromosoma más pequeño que se llama el cromosoma Filadelfia. Filadelfia. ¿Listo? Acordémonos que el cromosoma Filadelfia es precisamente el que de la translocación 922, que yo les dije que es como lo que define una leucemia mieloide crónica. Entonces, lo mismo, esto ayuda precisamente a este tipo de cosas, identificar translocaciones. No todas van a ser así full diagnósticas, pero sí van a ayudar, por ejemplo, en términos de pronóstico, etc. Lo otro que podemos hacer para mejorar un poco el rendimiento de este tipo de pruebas es hacer un FISH. Un FISH lo que va a hacer es que ellos, o sea, un FISH, bueno, un FISH ¿qué es? Entonces, hibridización fluorescente in situ. Entonces, hibridización, que se une. Fluorescente, que va a emitir como una luz. In situ, que va a ocurrir pues en el sitio donde estoy haciendo. Entonces, ¿en qué se basa esta prueba? Lo mismo, tengo algunos genes que quiero identificar. Por ejemplo, aquí yo quiero identificar el gen, le vamos a poner un color. Quiero identificar el gen del cromosoma 22. Entonces voy a generar una sonda, voy a diseñar una sonda y le voy a poner unos marcadores aquí verdes, ¿sí? Los marcadores, entonces voy a poner todo esto aquí de verde. Entonces esa sonda va a pegarse a ese gen del cromosoma 22. Y voy a generar además un marcador para el gen del cromosoma 9. Y lo mismo, a ese gen yo le voy a poner aquí mis
puntos. Entonces, ellos se van a unir y lo que yo esperaría ver es que lo mismo, pues tengo mi par de cromosomas que me van a teñir de verde y mi par por el otro lado que me van a teñir de rojo. Si yo observo, por ejemplo, este tipo de patrón, en donde tengo uno verde, uno rojo y después dos que están verde-rojo, digo, algo pasó aquí, se juntaron los genes, hubo una translocación, ¿sí? Y yo digo, y ya puedo confirmar de una manera mucho más como fidedigna, un poco más, sí, como más fácil de identificar, porque esto a veces es difícil de ver, que precisamente está esta translocación del cromosoma 9 con el 22. La última prueba que nos falta hablar son las pruebas moleculares. Aquí vamos a hablar de la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Esta prueba simplemente lo que va a hacer es amplificar el material genético que yo le esté mandando. Eso puede ser ARN, ADN, lo que yo quiera. La técnica cambia un poquito, pero en general lo que hago es eso, es amplificar el material genético. Comienzo con una o pocas hebras, y hago que se comience a multiplicar y una vez llega a cierto umbral como de material genético, yo lo voy a comenzar a poder identificar. Y eso lo puedo incluso tabular y saber exactamente cuánto material hay, etcétera. Pero al final de cuentas, lo importante de esta PCR es que me permite identificar mutaciones. O sea, me permite identificar genes, pero en oncología lo hacemos porque nos permite identificar mutaciones. Y eso es tan importante, por ejemplo, o sea, ya les he contado un montón de veces que la leucemia mieloide crónica se define por la translocación 922. Eso causa una mutación con los genes BCR y ABL. Si yo detecto esa mutación, ya sea por FISH o ya sea por tecnología molecular, yo digo, ahí está el diagnóstico. Hay otra leucemia que se llama la promielocítica, que dijimos algo ahí de la mieloperoxidasa, de la coagulación intravascular diseminada. Esa también se caracteriza por una translocación y un gen que se llama el PML-RAR. ¿Listo? Y les traje esta gráfica no para asustarlos, sino para decirles que en la oncología hemos avanzado muchísimo en ese aspecto, en el aspecto como de saber muy bien las mutaciones. Y usualmente cuando uno ve este tipo de gráficas en artículos, esto es muy de investigación, como algo que nunca llega a la clínica, pero en oncología esto sí llega a la clínica, esto sí lo utilizamos y por eso les traje aquí de prueba de que sí lo utilizamos las últimas guías o tablas de las últimas guías de la leucemia mieloide aguda. Entonces ustedes fíjense que nosotros clasificamos a los pacientes en patrones favorables, de pronóstico favorable, intermedio o adverso, dependiendo de las mutaciones que tienen. Entonces, efectivamente, nosotros les analizamos toda esta serie de mutaciones y si llegan a estar presentes, los podemos poner en uno de estos tres grupos. Y no es simplemente como para decir, sí, ese es el pronóstico. No, realmente, dependiendo en dónde se estén ubicando, cosas como definir la pertinencia de terapia halogénica de trasplante, que ya vamos a hablar eso en un segundo, puede estar recomendado o no recomendado. Entonces fíjense que eso ya lo estamos viendo, o sea, eso ya tiene un impacto en la terapia y ya es importante. Entonces es por eso que es tan importante saber cómo funcionan esas pruebas y por qué las hacemos y, bueno, y eso les va a dar mucha información de por qué estos pacientes tienen tanta cosa todo el tiempo. Bueno, entonces cambiamos un poco de tónica y aquí vamos a hablar ahora del tratamiento. Entonces hay como 4 grandes cosas que nosotros hacemos en los pacientes con leucemia. Lo primero, y probablemente si ustedes van a practicar medicina con médicos generales o en un servicio de pediatría o van a rotar, lo más importante que ustedes deben saber es probablemente esto, la terapia profiláctica y de soporte. Eso es competencia de los médicos internistas, pediatras, en general de todo lo que no es un hematoncólogo. Los hematoncólogos van a ser los que sí se van a encargar de la terapia antitumoral, de la quimioterapia en sí, o de decir, por ejemplo, si el paciente se va a llevar un trasplante, ese tipo de cosas. Pero la profiláctica y el soporte, eso debe ser competencia del médico general. El manejo de complicaciones también es importante. Hay unas complicaciones, de pronto haremos una charla de eso, complicaciones oncológicas y seguimiento y rescate en caso de que el paciente tenga una recurrencia. Eso es como los cuatro grandes cosas que hacemos en oncología. A la terapia de soporte, aquí yo les puse como un mini gráfico que resume un tema que perfectamente nos podríamos demorar más de 2 horas en 2-3 minutos. O sea, y por eso va a ser muy simplificado. Vamos a dejar muchas cosas de lado. Pero quiero darles lo mismo, lo que yo les dije al principio del video, un brochazo para que entiendan muchas de las cosas. O sea, entiendan esta gente por qué tiene tantos medicamentos, por qué tiene tantas pruebas, por qué le hacen hemograma todos los días. Muchos se van a entender a través de esto.
Entonces, cuando hablamos de terapia de soporte en el paciente oncológico hay tres grandes cosas que tenemos que hacer. El manejo sintomático, el soporte transfusional y la profilaxis de complicaciones. El manejo sintomático es dependiendo de cada caso. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene vómito, darle anteméticos, eso es bastante frecuente, especialmente con la quimioterapia. Si el paciente tiene dolor, que usualmente es un dolor ya sea relacionado a las interleuquinas, bueno, tiene una fisiopatología bastante compleja, pero si tiene dolor, también manejar el dolor. ¿Qué darle? Lo mismo, podríamos hacer una charla entera con eso, pero quiero que se lleven que en general, al paciente oncológico, el manejo de antiemético usualmente va a ser con ondansetron, ¿listo? Si es muy recurrente hay unas guías, pero generalmente como nuestra guía terapéutica nos lleva a usar después corticoides y si nada funciona, aprepitante. Aprepitante. Eso es como más o menos lo que podemos utilizar. A veces utilizamos metoclopramida, pero realmente no es lo más frecuente. Usualmente nos quedamos aquí. Dolor, utilizamos la escala o la escala o la escalera de la OMS. Que si el dolor es leve, como 2/10, podemos utilizar acetaminofén. Si el dolor es un poquito más severo, no responde a acetaminofén, podemos utilizar antiinflamatorios, no esteroideos, ciertos tipo de ibuprofeno, naproxeno. Si es un poco más severo, podemos irnos de pronto con dipirona, después opioides débiles. ¿Listo? Después de los opioides débiles pasamos a los un poco más fuertes, hasta que ya terminamos en opioides mucho más avanzados. Ese en general es como el resumen en 10 segundos de un tema que es tremendamente largo. El soporte transfusional es muy importante porque acordémonos, como vimos al principio del video, que estos pacientes no es infrecuente que tengan compromiso de las demás líneas celulares, que tengan citopenias, incluso pancitopenias en muchas ocasiones. Entonces nos toca estar pendiente de eso. En general, hay muchas guías para transfundir pacientes en cuanto a la parte de línea roja. Si un paciente, por ejemplo, es sintomático, está inestable, nuestro punto para transfundir es una hemoglobina menor de 9. ¿Listo? Si el paciente es cardiópata, menor de 9. Pero así como cifra solita, o sea, si no hay nada acompañando, usualmente transfundimos cuando es menor de 7. Con las plaquetas pasa lo mismo. En general, cuando transfundimos a todo paciente, menor de 10.000. Pero, por ejemplo, si ese paciente va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico o endoscópico, usualmente nuestros puntos de corte pasan a ser 20.000 o 50.000 dependiendo del procedimiento. Si el paciente tiene sangrado, usualmente también lo mismo, 20.000 a 50.000. Si el paciente tiene un sangrado crítico, por ejemplo, el sistema nervioso central, es más de 100.000. Ahí transfundimos para que esté por encima de 100.000. ¿Listo? Entonces, lo mismo, resumen súper abreviado de lo que es un tema bastante extenso. Y por último tenemos profilaxis de complicaciones. Entonces lo mismo, estos pacientes están neutropénicos y linfopénicos. Otra cosa que de pronto no hice el énfasis suficiente, por ejemplo la leucemia linfocítica crónica, que de ellos tienen formas maduras de linfocitos. Uno pensaría, bueno, eso significa que, pues chévere, tienen más defensas. Realmente no. Estos linfocitos son linfocitos inútiles. Son linfocitos que no sirven, no pueden cumplir su función. Incluso nosotros tenemos un marcador que se llama la alcalina, que ven la fosfatasa alcalina leucocitaria, que habla de la actividad de estos leucocitos, y siempre en las leucemias esta fosfatasa alcalina sale bajita. Siempre sale bajita, hablando de que estos leucocitos son inútiles, no sirven. Entonces no es que yo esté protegido porque tenga más leucocitos, que es como un mito que a veces algunas personas tienen por ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa puedo hacer para prevenir que estos pacientes desarrollen complicaciones por estar inmunosuprimidos? Pues bastantes cosas puedo hacer. Por ejemplo, puedo vacunarlos. Entonces, por eso que ustedes van a ver que estos pacientes, antes de iniciarle manejo, les pedimos un perfil. Por ejemplo, les pedimos perfil de hepatitis B para ver si están vacunados y los vacunamos antes de iniciar todo el esquema y todo eso. Que bueno, eso, lo mismo, es un tema aparte. En pacientes, por ejemplo, que van a tener esquemas de quimioterapia bastante agresivos, que van a llevar a neutropenias prolongadas, podemos utilizar factores estimulantes de las colonias de granulocito macrófago. Sí, esto es unidades formadoras de colonia en inglés, de granulocito macrófago. Entonces podemos utilizar factores estimulantes. El más frecuente es el filgastrim.
Y sí, lo mismo, no es que a todo el mundo lo pongamos, pero en algunas, sobre todo en la leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide aguda, lo podemos poner. Lo otro es profilaxis. Les vamos a poner ya sea antifúngicos. Usualmente el antifúngico que vamos a utilizar es un azol. Y esto está mal aquí. Antibióticos. O sea, para prevenir infecciones por hongos y por bacterias. ¿Qué antibiótico usualmente ustedes van a ver poner por ahí? Quinolonas. ¿Listo? Ese suele ser el antibiótico que ustedes van a ver. Entonces, lo mismo. La razón por la que les estoy diciendo todo esto es porque no se extrañen si en un paciente ustedes ven un medicamento como antiemético, un medicamento para el dolor, una quinolona, una sol, filgastrim, además le están pidiendo esquemas de serología de hepatitis B y uno dice, ¿por qué tiene tanta cosa si solamente tiene una enfermedad? Leucemia mieloide aguda, por ejemplo. Bueno, es por todo esto. Eso es como la razón de este video. Eh, lo otro que hacemos es prevenir y tratar la lisis tumoral. La lisis tumoral básicamente es que yo tengo el montón de células. Esto pasa sobre todo en las leucemias que crecen muy rápido, las blásticas. Entonces, o las agudas, qué pena. Entonces, lo que sucede es que cuando yo le pongo quimioterapia a estos pacientes, estas células van a comenzar a morirse y van a comenzar a liberar sus contenidos a la sangre. ¿Y qué tiene de contenido estas células? Lo que tienen todas las células: potasio, fósforo. Al liberarse potasio, nos va a dar hipercalemia. Al liberarse fósforo, esto va a agarrar el calcio y lo va a bajar. Entonces tengo hiperfosfatemia, hipocalemia, o sea, una serie de trastornos electrolíticos, y esto me puede llevar a arritmias, esto me puede llevar a contracturas, esto me puede llevar a una serie de trastornos fisiopatológicos e incluso puede ser letal. Entonces, esta es la lisis tumoral, por eso nosotros la prevenimos y tratamos de manera activa. Mejor método de prevención, todo el mundo se lleva esto, es hidratación, solución salina, lactato de Ringer, normalito. Alopurinol también puede funcionar como terapia preventiva. Y cuando ya está instaurada realmente el manejo de lecciones, la rasburicasa, que lo que va a hacer es coger, acordémonos que todo esto libera purinas y pirimidinas, y estas purinas y pirimidinas se pueden degradar en otros metabolitos que pueden ser tóxicos y llevar a cosas como lesión renal aguda inducida por santinas. ¿Listo? Entonces es la lisis tumoral. Lo otro que nosotros prevenimos de manera activa o cuando realmente el caso lo amerita es la leucostasis. La leucostasis es, como dice el nombre, es estasis debido a leucocitos. Entonces la sangre se comienza a volver estática, no comienza a fluir. Espérense, vamos a despejar esto para poder dibujar por aquí. Entonces yo tengo aquí mi sangre, mi vaso sanguíneo. Mi vaso sanguíneo debería tener un flujo normal. Entonces, en la leucostasis el flujo comienza a ser mucho más lento, y esto, si es lo suficientemente severo, puede llevar a manifestaciones de isquemia. Entonces, estos pacientes pueden comenzar con fenómenos parecidos a una ACV, fenómenos oculares, pierden la visión, ese tipo de cosas, y todo es porque hay demasiados leucocitos, como los podemos pintar aquí, demasiados leucocitos en la sangre, haciendo que se vuelva muy viscosa y muy difícil de transitar. ¿Cuándo es que comenzamos a ver esto? En pacientes que tienen hiperleucocitosis. No hay como un punto de corte, realmente se pueden ver en conteos leucocitarios más bajitos y más altos. Pero en general, cuando tenemos un paciente con hiperleucocitosis por encima de 100.000, esto comienza a volverse un problema. ¿Y cómo la tratamos? Ya sea acelerando, o sea, iniciamos rápido el esquema de inducción, que esto ayuda a matar estos cosas, a estas células. Les damos un medicamento que se llama hidroxiurea, que es tóxico para la médula ósea, previene la creación de más de estas células, o leucoferesis en casos graves. Básicamente cogemos el suero del paciente, quitamos leucocitos y se lo devolvemos. ¿Listo? Entonces, eso es el manejo de soporte, ¿cierto? Lo mismo, es un tema muy grande, súper resumido como en 15 minutos, entonces, pues lo mismo, de pronto haremos un video más adelante. Si quieren que hagamos este video, déjenoslo saber. Pero ya en cuanto al manejo tumoral activo, esto es lo que nosotros llamamos usualmente la quimioterapia. Una serie de agentes que lo que van a hacer es, de alguna manera u otra, dañar a la célula. Dañar buscando a que al dañarla se muera. ¿Cuál es el problema de la quimioterapia? Que aunque le va a pegar, va a afectar las células que más rápido se están dividiendo, o sea, el tumor, también le va a pegar a todas las demás células que se están dividiendo, es decir, virtualmente el 90% del cuerpo. Entonces de ahí que ustedes van a ver que tiene muchos eventos adversos, que es muy mal tolerada, que a la gente se le cae el pelo, o sea que es realmente tóxica, es realmente tóxica.
Entonces hay varias clases de agentes de quimioterapia. Este video no es para entrar en cuenta como en énfasis de cada uno de ellos. Si quieren un video así, háganlo saber. Pero simplemente lo que quiero decirles es que hay muchas clases. Si lo mismo, les dejo esta imagen por si quieren aprender un poquito más de los mecanismos de acción. Pero realmente en la hemato-oncología cada vez más nos queremos alejar de ese tipo de quimioterapia y acercarnos a terapias que nosotros llamamos terapias dirigidas. Las terapias dirigidas son todas aquellas que realmente entienden la fisiopatología y atacan el problema. No atacan de manera general las células, sino que atacan la fuente o la causa, que realmente pues es lo más inteligente para hacer. Entonces, por ejemplo, lo que ya les he dicho varias veces en este video, la translocación 922 ocurre en la leucemia mieloide crónica, y eso lo que genera es que se unan dos genes que no deben estar juntos, que son el BCR y el ABL. Al unirse estos dos, ellos generan una tirosinquinasa. Una tirosinquinasa básicamente es un receptor de crecimiento, las células lo expresan, y lo que debería pasar usualmente es que se une un factor de crecimiento a esta tirosinquinasa y ella inicia una cascada de segundos mensajeros que le dicen a la célula prolifere. Comienza a dividirse porque, por ejemplo, no sé, hay algún virus andando por ahí, necesitamos hacer anticuerpos, hay algún patógeno, necesitamos hacer anticuerpos, no sé, algo por el estilo, ¿listo? Entonces ella depende de esto, de los factores de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo esta fusión anormal de dos cosas, de BCR y ABL, que la tirosinquinasa, resultado de ellos, se vuelve independiente de estas moléculas factores de crecimiento? Entonces ella misma, sin necesitar de factores de crecimiento, comienza a mandar esta señal de manera constitutiva de prolifere, crezca. Y eso es un problema porque pues lo mismo, lleva a cáncer. Entonces nosotros diseñamos un agente que se llama el imatinib. El imatinib es un inhibidor de tirosinquinasa. Y ese inhibidor de tirosinquinasa, como ustedes pueden adivinar, pues va a inhibir esta tirosinquinasa y eso va a borrar por completo esta señal de prolifere. La célula queda en stand-by y no crece más. Entonces eso es genial porque en la leucemia mieloide crónica ya tenemos un manejo dirigido y eso ha cambiado por completo el pronóstico de estos pacientes. ¿Listo? Ahora bien, un comentario muy breve para que ustedes no cometan este error que es frecuente: confundir cura con remisión. Nosotros, todos los esquemas de quimioterapia que ustedes van a ver, todos los esquemas casi siempre van a referirse a esto, a remisión. Por ejemplo, ustedes cuando lean la leucemia linfocítica aguda, van a leer que el 90% de los pacientes logran remisión con los esquemas de inducción. Ojo, eso no quiere decir que el 90% de los pacientes se curen. Eso quiere decir que el 90% de los pacientes logran algo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, que se llama la remisión completa. La remisión completa, por lo menos en las leucemias agudas, se define como que en la médula ósea control, o sea, en el control de la espiral de la médula ósea, encontremos menos de 5% de blastos. ¿Se acuerdan que dijimos que las leucemias agudas tenían 20%? Bueno, si lo bajamos menos de 5%, esa persona se considera en remisión completa. Fíjense que todavía puede tener blastos por ahí andando patológicos que pueden dar una leucemia, y efectivamente es lo que pasa. La gran mayoría de pacientes que después de la inducción de remisión no reciben manejo, la gran mayoría recurren. Les da la enfermedad porque pues las células que comenzaron todo el proceso siguen ahí presentes. Entonces no confundan remisión con cura. Cura depende de la enfermedad, pero en general cuando hay una remisión sostenida durante 3 a 5 años, ahí es donde ya comenzamos a hablar de cura, pero aún así eso tiene sus... no es tan sencillo. ¿Listo? Eso es como lo que quiero decir. Ahora bien, una vez logramos la remisión, usualmente la siguiente decisión es: listo, ¿qué vamos a hacer para consolidar al paciente? ¿Sí? Que es como la siguiente fase de manejo. ¿Qué vamos a hacer para consolidar? Y aquí usualmente ustedes van a ver que siempre van a haber dos opciones grandes. Vamos a seguir con la quimioterapia. Entonces vamos a seguir con un esquema, les llaman así, esquemas de consolidación y mantenimiento, que son más ciclos de quimioterapia, o vamos a llevar a ese paciente a trasplante. Entonces, en general, o sea, lo mismo, eso haremos el énfasis y las particularidades las diremos cuando sea pertinente, pero en general tengan en mente que llevar a un paciente a trasplante
es casi que nuestro último recurso y solo lo reservamos para pacientes con un mal pronóstico de entrada. La gente suele pensar que los trasplantes de médula ósea son como lo mejor, o sea, son como la manera de curar esta enfermedad. Pero realmente no estamos curando nada, estamos cambiando una enfermedad por otra. Y ya les cuento exactamente eso cómo es. Pues eso porque es así, pero eso es realmente lo que sucede. Entonces, ¿qué es este trasplante de médula ósea? Bueno, es sencillo, obtenemos las células progenitoras, las células, lo que dijimos ahí, las células progenitoras hematopoyéticas y se las pasamos al paciente. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, realmente, o sea, la gente suele pensar que hacemos esto para que la médula ósea comience a proliferar de nuevo, pero la principal razón por la que lo hacemos es porque existe algo descrito que se llama el efecto injerto contra leucemia. Es la principal razón por la que lo hacemos, en el que nosotros metemos a estas células progenitoras, ellas son capaces de atacar las células leucémicas. Ellas mismas la atacan, como son leucocitos al final de cuentas, y los leucocitos tienen la capacidad de atacar otras células, ellas atacan a las células leucémicas y las matan y de cierta forma, sí, problema resuelto. El problema es que no solo atacan a las células leucémicas, atacan a todo lo demás, hígado, piel, estómago, tracto gastrointestinal, piel, y les da lo que se llama la famosa enfermedad injerto contra huésped. Lo que le metimos al paciente lo termina matando. Entonces, lo que les dije es como cambiar una enfermedad por otra. Estos pacientes terminan inmunosuprimidos, terminan con una serie de complicaciones por esta enfermedad injerto contra huésped. Entonces, no es que sea como la panacea en estos pacientes. Realmente no. Lo que les dije es cambiar una enfermedad por otra. Hay dos maneras de hacerlo: la forma alogénica y la forma autóloga. Autóloga es que al mismo paciente le sacamos las células hematopoyéticas, las congelamos y después de que salga la quimioterapia se las volvemos a poner. Suena muy bien, muchas veces falla, no es tan fácil como parece, y la gran mayoría realmente terminan es aquí, en el trasplante halogénico. Encontramos un donante y este paciente le pasa sus células hematopoyéticas. Lo que les dije, en general, esto suele ser nuestro último recurso. Último recurso. Y se lo damos a los pacientes que tienen un mal pronóstico. ¿Por qué se los damos a pacientes jóvenes con mal pronóstico? Porque los pacientes ancianos usualmente no son capaces de tolerar esta terapia. Es una terapia que de entrada tiene una mortalidad del 5 al 20% y aumenta mucho más en pacientes ancianos. Entonces, ¿qué paciente es como el candidato perfecto para esto? Aquellos pacientes que tienen mal pronóstico, que probablemente con quimioterapia no van a funcionar, pero que de curarlos, o sea, de curarles la leucemia, pueden vivir un tiempo más. Entonces, ese es como el paciente típico al que le damos esto. Y bueno, eso es básicamente la revisión de leucemia. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado. Es un tema tremendamente interesante. Si les quedó alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Vamos a intentar responder lo que más podamos. Y bueno, sin nada más, nos vemos en la próxima semana que vamos a revisar leucemias mieloides agudas. Chao.